Viajeros que guardan sus palabras en su mochila. Viajeros. Llegar y acabamos de comer y vamos a disfrutar la ciudad de Madrid. Bueno, pues yo estuve en Japón. Un viaje más. Y de tanto en tanto la abren palabras para compartirlas. Me había ido de mochilera con amigos por el Entrevista A contarle a los demás. en De Tanto Andar. Todo comenzó el 1 de enero de 2009. Dicen año nuevo, vida nueva. Un pasaje rumbo a Auckland, en Nueva Zelanda, y una visa de Working Holiday en mano. El regreso estaba programado para marzo de ese mismo año, pero ese regreso ocurrió muchísimo, pero muchísimo tiempo después. Allí, y así es como comenzó el proyecto Marcando el Polo, y estamos en comunicación con Jota, uno de los protagonistas de este proyecto. ¿Cómo estás, Jota? Te saluda Inti, a mi lado está Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, así es como acabas de decir, el proyecto empezó por 3 meses y ya ahora estamos de vuelta en Buenos Aires, pero después de 7 años viajando. Contanos cómo fue que iban por 3 meses y en determinado momento dijeron no, nos quedamos acá o seguimos de viaje. ¿Cómo es? Sí, bueno, nosotros decimos que hubo algunos desvíos en el camino, como todo viaje largo. Uno cuando sale tiene pensado una cosa, puede tener un itinerario marcado, pero después cuando está en ruta pueden pasar un montón de cosas que te llevan a cambiar de ideas, a cambiar de planes. Nosotros empezábamos por 3 meses, nuestra idea era ir a estudiar, a practicar inglés, porque los dos trabajábamos en turismo. Entonces los 3 meses pensábamos que iban a ser suficientes en Nueva Zelanda con una visa de trabajo que teníamos, y estuvimos esos 3 meses, y no solo que nuestro inglés no había mejorado lo suficiente como pensábamos, sino que teníamos ganas de seguir conociendo, pues estábamos conociendo gente de todo el mundo. Estábamos trabajando, haciendo distintos tipos de trabajo, en viñedos, en hoteles, en restaurantes, y dijimos, bueno, tenemos que seguir, y nada, mandamos un mail diciendo nos quedamos un año, y ese año después fueron 2, 3, 4, bueno, hasta 7 años que se cumplieron hace poco. Nueva Zelanda, Australia, Samoa, Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, Malasia, Singapur, Irán, Sri Lanka, India, Nepal, Bangladesh, Hong Kong, Macao, China, Mongolia, Indonesia, Brunei y quién sabe cuántos lugares más. El otro lado del mundo. ¿Cómo fue el impacto cultural de un cambio tan radical? Sí, bueno, y eso fue justamente, creo, lo que hizo que nos atrapara tanto este estilo de vida, de viajar, porque nosotros pasábamos de estar de Buenos Aires, fuimos a Nueva Zelanda, y no fue un cambio tan fuerte, porque si bien, claro, que es una vida distinta, estábamos en un continente distinto, pero el gran cambio vino cuando viajamos por primera vez a Asia. Desde Nueva Zelanda fuimos a Tailandia, y ahí fue un impacto cultural muy, muy grande, y después a Camboya y a Vietnam, como decías, y eso fue, los grandes choques culturales fueron los que nos llamaron tanto la atención, desde la comida al comportamiento de la gente, el clima, la religión, todo nos llamaba la atención y nos movilizó muchísimo para seguir viajando. Y por eso es que recorrimos en estos 7 años principalmente Asia. Estuvimos en países como Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Turkmenistán y todos estos países que viéndolos desde Argentina parecen inalcanzables, parecen países que son lejísimos y de los que se tiene muy poca información, y por eso mismo es que a nosotros nos interesaba. Los países de los que poco se saben son los que más nos interesan. Hola, Jota, te habla Joaquín. Te quería preguntar justamente algo de lo que mencionabas recién, pero para meterme un poquito más de lleno en eso. ¿Cómo es viajar por Asia, aquel continente en el que por ahí nosotros tenemos muchos prejuicios, y cómo te recibe la gente? Por ahí uno cree que, no sé, el trato es muy cerrado. ¿Realmente es así? ¿Cómo te recibieron? Por ahí vos decías, soy de Argentina, no sabía ni qué país era. No, de ninguna manera. Nosotros, bueno, obviamente ciertos países también teníamos nuestros preconceptos, y por eso es que seguimos viajando y que empezamos a escribir sobre el tema, porque así como nosotros teníamos ideas de que, por ejemplo, ir a Irán podía ser muy peligroso, y como lo tenía la mayoría de la gente cuando nosotros anunciamos que íbamos a ir a Irán, nos decían que era muy peligroso, que corríamos mucho riesgo de que nos secuestraran, y bueno, todos los grupos terroristas que hay y todas estas cosas. Y después cuando llegamos a Irán fue completamente lo opuesto. Encontramos una hospitalidad como no la habíamos visto en ninguna parte del mundo, muy fuerte, de la gente que ir caminando por la calle y que nos invitara a la casa a tomar té,
que nos invitaran a dormir, incluso que se pelearan entre ellos por ver quién nos llevaba a su casa esa noche. Nosotros no podíamos preguntar por una dirección en las calles de Irán sin que nos invitaran a sus casas. Y cambia los planes completamente. Uno tiene una idea de lo que va a hacer y después el viaje cambia rotundamente porque la gente te lleva a distintos lugares y de Argentina no, sí que conocían en todos los lugares donde estuvimos, la verdad, o en los asiáticos, en casi todos los países son muy fanáticos del fútbol y eso nos abre las puertas en todos lados. Nosotros hemos estado en fronteras complicadas que hasta el momento en que mostramos el pasaporte y decía Argentina, por ahí tenían estaban muy cerrados, un trato un poco hostil en la frontera, los militares, y cuando veían a Argentina, ahí se les cambiaba la cara, decían Messi, Maradona, y se entusiasmaban muchísimo y cambiaba completamente la relación y se sacaban fotos con nosotros y nos dejaban pasar sin problemas. Estás hablando de fronteras complicadas, bueno, y del cambio que por ahí se producía al mencionar que eran argentinos, pero ¿hubo algún momento, ya sea en alguna de estas fronteras o en alguno de estos países, que son tildados por el resto del mundo, si usted quiere, occidental, como peligrosos? Algunos de estos países, como Irán mencionabas, ¿han sentido en algún momento miedo por algo que estaba sucediendo? Sí, en algún momento hubo momentos de tensión más que de grandes miedos, pero sí hubo momentos de tensión en los que la gente, porque nosotros nuestro estilo de viaje no es tal vez el más convencional. En muchos países más pobres, que para ellos viaja solamente la gente que tiene muchísima plata, gente que se da el lujo de viajar y gasta en hoteles y por ahí tiene choferes privados, como países como Bangladesh o India, que son muy pobres, entonces no todos pueden viajar, y que nosotros nos vieran viajando a dedo o durmiendo en la carpa en cualquier lado, eso les resultaba bastante raro. Y nos ha pasado en zonas muy conservadoras, muy tradicionalistas de Indonesia, que tiene zonas musulmanas donde rige la ley Sharia, que es la ley musulmana, la ley islámica, y hemos estado haciendo dedo y la gente no entendía por qué estábamos ahí, nos han rodeado, nos han preguntado si éramos misioneros católicos, y eso para ellos es un insulto mayor porque estás en un país musulmán intentando imponer tu religión, que es la religión cristiana, eso es lo que pensaban ellos. Nosotros nada que ver, no nos metemos en nada que se parezca a la religión, no profesamos nada de ese estilo, pero ellos creían que éramos misioneros y nos empezaron a rodear un día en Indonesia haciendo dedo y nos decían que éramos terroristas. Nos preguntaban, ¿ustedes son terroristas? Nos señalaban. Y dijimos, bueno, acá no sé cómo vamos a salir de esta, si no me traga la tierra no hay manera de salir, porque teníamos 15 personas rodeándonos, todo un pueblo que había salido, y uno que hablaba un poco de inglés, que acababa de salir de la mezquita, estos musulmanes de barba larga, con el shalwar kameez, que es la vestimenta típica para el rezo, y acusándonos de terroristas, y la verdad ahí tuvimos un poco de miedo, hasta que definitivamente en un momento frena un auto y el conductor vio que había dos extranjeros que estaban ahí rodeados de muchos locales y era un chico que hablaba inglés perfectamente y ahí le pudimos explicar lo que estaba pasando y él los calmó a todos y nos sacó de ese momento y fue un alivio máximo, uno de los alivios más grandes de todo el viaje. Y así hubo otros momentos también similares en que, bueno, por problemas de comunicación generalmente. Fueron a Nueva Zelanda con una visa de trabajo, imagino yo que tenía que ver con el turismo, porque ambos se dedican a eso, pero después continuaron trabajando a medida que iban pasando de destino en destino. ¿Siguen trabajando en turismo o hacían otras cosas? Nosotros trabajamos, lo que son trabajos tradicionales se podría decir, como decías, en Nueva Zelanda, y después los hicimos en Australia durante 2 años, que trabajábamos en fábricas, en hoteles, en restaurantes, todo este estilo de trabajo. Y después, una vez que se nos terminaba la visa de Australia de trabajo y queríamos seguir viajando, teníamos la posibilidad de gastar los ahorros que habíamos hecho en Australia y Nueva Zelanda y volver a casa, pero nosotros no era nuestra intención, queríamos seguir viajando, vivir viajando como lo hacemos ahora. Y ahí fue que empezamos a escribir el blog, si bien no para financiarnos el viaje, sino porque era lo que nos gustaba, queríamos compartir lo que estábamos viviendo. Pero eso sí nos abrió las puertas, tener un blog y dedicarle mucho tiempo en ruta, nos abrió las puertas a que nos contactaran de distintos medios de comunicación para escribir notas de viajes para ellos, distintas páginas web,
que nos generaba un ingreso a partir de las notas que escribíamos nosotros, y después de escribir el primer libro, Un viaje interior, que lo acabamos de presentar ahora en papel, estuvo durante un año, estuvo en versión digital porque no lo habíamos podido imprimir porque estábamos en viaje, pero ahora ya está en papel y estamos escribiendo el segundo libro. Principalmente fueron esas nuestras maneras son nuestras maneras de financiarnos. Bien, si uno quiere adquirir el libro o contactarse con ustedes, ¿cómo puede hacer? En marcandoelpolo.com, que es nuestro blog, ahí está el libro, está disponible y se envía a todo el mundo, donde sea que estén, se envía. Y después, las otras maneras, tenemos Facebook y Twitter e Instagram también, entonces en Marcando el Polo, y ahí se pueden contactar con nosotros. Vamos a hacer mención del jueguito de palabras que hacen Marcando el Polo, y uno imagina que va a hablar por ahí del continente de hielo, pero tiene que ver con Marco Polo, quien viajó por Asia, exploró el continente, lo documentó y volvió a Europa a contarlo, ¿no? Claro, exactamente. Por eso es que le pusimos Marcando el Polo, por Marco Polo, porque nosotros todo este tiempo estuvimos viajando en Asia y queríamos, bueno, en referencia a Marco Polo, y también por marcar los polos, que nosotros decimos que queremos viajar de polo norte a polo sur y por todos lados, y dando la vuelta al mundo. Jota, un abrazo muy grande y seguimos ahí en contacto. Bueno, muchas gracias por llamar. Saludos, Chao, hasta luego. Ahí estaba Jota, uno de los protagonistas de Marcando el Polo, este proyecto que involucra un viaje de 7 años por Asia. Nos contaba del libro que acaba de salir y que uno puede conseguir en la página de internet o en el Facebook, en este libro. Sí, es así. Entrando a su sitio web o a su Facebook, uno se pone en contacto con ellos y directamente ellos se lo envían al domicilio de cada uno. No hay manera de conseguirlo en librerías, únicamente contactándolos a ellos, a Jota y a Dani. Seguimos ahora en De Tanto Andar de esta manera.